Pues nuevamente estamos aquí estrenando 2024 apenas. Ya tenemos algunos indicadores de lo que puede ser este año. Aquí en el podcast de La Lobera, para hablarles de feminismo cotidiano, se empiezan a acostumbrar. ¿Y con quién voy a conversar hoy? No tienen ni idea. Miren, voy a conversar con una mujer que ha venido desde la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México para poder grabar, que yo le agradezco primero que nada eso a la doctora Mireya Toto Gutiérrez. ¿Qué creen? Bueno, ella, además de todos sus títulos nobiliarios, la licenciatura, la maestría, el doctorado, sus trabajos de investigación, sus trabajos en la barandilla, también ha estado luchando porque algunas mujeres salgan de la cárcel o se queden en la cárcel. Este, Mireya Toto es una de las constructoras de eso que muchas de ustedes, jovencitas, que nos están escuchando, muchas de las mamás que no se habían enterado y nos están escuchando aquí en este podcast. Mireya Toto es, bueno, mejor que nos diga, ¿cómo empezaste en este asunto del feminismo? Porque todo el mundo sigue teniendo prejuicios, hay lugares donde no quieren hablar de feminismo. ¿Y tú empezaste pronto en el feminismo? Bueno, sí, yo creo que finalmente eh, no hay una racionalidad de decir en tal momento o en tal fecha yo me declaro formalmente feminista. Creo que todas las mujeres, independientemente de lo que hagamos en la vida, la escolaridad o actividades que tengamos, en algún momento de nuestras vidas tenemos conciencia de lo que es la discriminación en una sociedad patriarcal. Y creo que en ese momento uno va tomando conciencia de lo difícil que es avanzar como niña, como adolescente, como joven en una sociedad patriarcal. Y cuando digo avanzar es porque inconscientemente vas rechazando el modelo tradicional que te imponen normalmente la vida en familia, ¿no? La familia tradicional. Y en ese momento te percatas. Y más aún cuando eliges una carrera que tradicionalmente, como es derecho, se consideraba que había como una división absurda entre carreras para hombres y carreras para mujeres, como si el cerebro estuviera estructurado como para estudiar cierto tipo de carreras los chicos y cierto tipo de carreras las mujeres. En ese momento te das cuenta, dices, bueno, yo quiero ser abogada. ¿Y por qué no puedo serlo? ¿No? Entonces ahí es cuando no, las mujeres que se dediquen a las tareas propias de su sexo, que estudia para maestra, al fin que es para cuidar niños, las carreras tradicionales, ahí te vas percatando, ¿no? Yo creo que, y al estudiar derecho, te das cuenta, obviamente, de la estructura de lo que son los derechos humanos, y es ahí donde inscribes en automático a lo que te quieres dedicar, ¿no? O sea que ya nos contó todo, mire, ¿ya vieron? Estudió, era chiquita y se dedicó. Oigan, no, pero Mireya Toto, que estudió en la Universidad Veracruzana, que es una gran universidad de este país, es diferente. ¿Tú ves algunos cambios respecto de tu niña en San Andrés Tuxtla, allá en Veracruz? ¿O piensas que las cosas son iguales? A las niñas se les sigue diciendo lo mismo. Ya ves que hay esta discusión de si somos las del centro, por eso yo anoté que venías desde allá. ¿Y qué pasa otras cosas en los estados de la República? Y luego te dicen, nada es igual. ¿Tú qué piensas, Mireya, con toda tu experiencia, que has estado a cargo de una institución que fue el de las mujeres en el estado de Veracruz, no sé con qué gobernador, no me acuerdo. Con toda tu experiencia, ¿crees que hay cambios esos, culturales, estructurales, en Bueno, la vida diaria? yo creo que sí hay cambios. Creo que sí hay cambios. Cada vez hay una mayor conciencia. Creo que fue un par de años, acompañé a mi hija y a sus amigas a una manifestación del 8 de marzo y realmente fue muy emocionante ver una cantidad impresionante. Eran ríos de jóvenes en la calle manifestando, cuando que antes en Jalapa, ¿no? Me refiero a Jalapa. Antes, pues esto era imposible y más en ciudades como Jalapa,
Veracruz, donde son sociedades muy, muy cerradas, muy estructuradas. Pero si te refieres a la época de mi niñez, la diferencia, yo creo que yo tuve el privilegio de hacer la primaria en la primera escuela activa de América Latina que fundó en San Andrés Tuxtla, Veracruz, de donde soy originaria, como bien has dicho, Patricio Redondo Moreno. Un extraordinario maestro español que salió de España cuando el exilio, cuando Cárdenas manda estos barcos para sacar a los que huían Del y fascismo. del fascismo, en efecto, y unos barcos desembarcan en Coatzacoalcos, más al sur de San Andrés, y ya los que llegaban pues hacían el trayecto por tierra a la Ciudad de México. Y hicieron un alto en San Andrés Tuxtla, 3 maestros, o 4, entre ellos Patricio, y se encuentran a 3 o 4 notables del pueblo, entre ellos mi padre, Adalberto Toto Linares, y lo convence de que se quede en San Andrés y a fundar una escuela. Y ahí se funda, por este hecho fortuito, la primera escuela activa de América Latina con el método Freinet. Sí, entonces, bueno, fue un Te privilegio. enseñaron a pensar. Me enseñaron a pensar, a no tener un pensamiento dogmático y tradicional, a seria, ¿no? Es decir, que el ser humano debe tener una educación que te aboque al ser, no al tener, ¿sí? Y a cuestionar. La base de la educación era ¿por qué? Todo reside alrededor del por qué. Más tarde, ya como maestra en la universidad, por ejemplo, en la UAM Azcapotzalco, donde di clases cuando regresé de Francia, de mis estudios en Francia, mis alumnos me decían, bueno, Mireya, pero tú siempre dices ¿por qué? ¿Por qué? Digo, para que aprendan a pensar, porque si no, simplemente están memorizando un texto. Y si aprendes a pensar, aprendes a cuestionar, aprendes a criticar, aprendes a inconformarte. Y entonces, bueno, esto te lleva a cuestionar un discurso autoritario que siempre es vertical. Entonces, esa es la diferencia, Sara. Creo que todo reside en la educación. Yo estoy convencida que la educación es fundamental en toda sociedad. Fundamental para las mujeres, para acabar con las brechas de desigualdad y de discriminación. Absolutamente. Yo me acuerdo que me dijiste un día, con Mireya hicimos un ejercicio fantástico en el IFAL, se llamaba Las mujeres de ideas de cabellos largos e ideas largas, donde en la práctica, con la conducción de la doctora Toto, hicimos el ejercicio mental que después se convirtió en una iniciativa de ley sobre la violencia contra las mujeres. Estoy hablando de 1977, más o menos, con perdón tuyo, Sí, que no más te o menos. gustan los años. No, Pero más o mira, menos. 77. Yo me acuerdo que me dijiste en aquel entonces que el derecho era la manera como se ejercía el autoritarismo, que el derecho finalmente contenía la condición de discriminación de las mujeres. Era el discurso del poder, dijiste. Sí, sí recuerdo la frase y recuerdo el evento, claro. Y fue muy interesante. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. En el IFAL, Sí. nada menos viniendo a esta casa editorial, pasamos por ahí, el IFAL queda por estos rumbos. Así es. Dije que el derecho es el lenguaje del poder. Muy bien. Esa fue la frase que Ok. tú traduces Como se me da con la tu gana, pero habilidad no debe periodística, ser. como debe ser. Como debe ser. Pero sí que el derecho, así como en las sociedades antiguas, la religión era el lenguaje del poder, se van estructurando las sociedades y el derecho es el lenguaje del poder. Y entonces, obviamente, a través de ese lenguaje se generan las estructuras, ¿no? Por eso es tan importante la alfabetización jurídica, en la que siempre también he creído y que es válida para hombres y mujeres. Cierto que la educación es fundamental para evitar la discriminación entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Y en la sociedad, en general, es importante la alfabetización jurídica para que todas y todos tengamos conciencia de lo que son nuestros derechos. Y entonces tú puedes en automático cuestionar los discursos populistas tan a la moda, ¿no? Y cualquier discurso.
puedes identificar en dónde reside el mecanismo de opresión, de utilización o de manipulación. Era con maña mi recuerdo y de tu frase, porque estamos en un momento en que todo se criminaliza, en que hay 528 iniciativas en las cámaras estas dominadas por el partido oficial, que no le ponen mucho a esfuerzos como el que mencioné, de imaginar cómo a través de la ley se podía prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres. Este, ¿Qué te parece esa corriente? Como que tenemos muchas leyes. Hablando de eso, de que el derecho es el lenguaje del poder. Tenemos demasiadas leyes, las mexicanas. Todo está en la ley. Toda nuestra independencia, autonomía, igualdad, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? Lo que pienso es que esta es la parte formal de la ley. El problema es que si pensamos en el Estado de Derecho, se mira de manera tradicional exclusivamente como si fuera un lenguaje para iniciados, para jueces, abogados, magistrados, etcétera, y en cuanto a la forma en que funcionan las instituciones. Pero el lenguaje del Estado de Derecho cotidiano, llamémosle así, Como el feminismo cotidiano. como el feminismo cotidiano, es el del día a día. El Estado de Derecho, para que tenga vigencia, no importa el número de leyes si no se cumplen en la práctica. Ese es el reto. Una cosa es lo que diga el texto de la ley, la teoría, y otra cosa es cómo se vive en la práctica. Por eso yo he insistido que la agenda de género en nuestro país va de la mano, obviamente, con la vigencia del Estado de Derecho. Entre más se debilita, específicamente en México, el Estado de Derecho, más se debilita la agenda de género, y esto independientemente del número de leyes que tengamos. Pero si en el discurso oficialista se desprecian los derechos humanos, como lo hemos escuchado tantas veces, esto lo capta el común denominador receptor de los mensajes que se hacen llegar a través de diferentes plataformas y medios de comunicación. Y entonces pareciera que los derechos humanos son un estorbo y no una herramienta para la realización de los seres humanos y en particular de las mujeres, dada la discriminación ancestral que traemos. No sé si me... No, clarísimo. Soy explícita. Yo le digo al auditorio, a la audiencia, que estoy platicando con Mireya Toto Gutiérrez, que es doctora en Derecho, y que les cuento, además de lo que ya hemos hablado, y ya se lo perdieron si no nos sintonizaron antes, que además de haber prefigurado la primera, es así, la primera ley en el siglo XX sobre violencia contra las mujeres, también prefiguró la del aborto, la de que ahora sabemos que está legislado en 12 estados de la República y hay algunos acuerdos de la Suprema Corte en ese sentido. Pero no solo. Ella, que trabajó desde jovencita, creo que hiciste el primer manual famoso, de esos que ahora son protocolos de violencia en la UAM. ¿Coajimalpa dijiste? No. No, Azcapotzalco y Azcapotzalco. Xochimilco. Ah, Lo hice, te refieres al de atención a víctimas de violencia. Lo hice en coautoría con Aida Reboredo. así es. Aida como psicóloga de la UAM Xochimilco y yo como jurista del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Sí, porque es Sí. como increíble toda la cantidad que hemos hecho y que ahora Es inventan. impresionante. Es muy impresionante, Es ¿no? Que impresionante. empiezan a Sí, decir sí. y los protocolos y no sé qué. Ese fue ¿Tú te acuerdas de ese antecedente. año? Debe haber sido 78, No, por no, ahí. creo que fue en los 80. Ya Sara, fue en los Ya 80. fue en los 80. Ok. Y a partir de ahí empezaron a surgir. Pero esto nos lleva, por ejemplo, regresando a lo que es el discurso jurídico. En alguna ocasión me tocó dar asesoría a una joven mexicana que estaba haciendo un doctorado en Harvard y estaba haciendo sobre feminismo y le interesaba hablar conmigo en cuanto a mi incidencia en la transformación del discurso jurídico desde el feminismo. Ujú. Porque obviamente con todas esas experiencias que menciona atinadamente Sara, aquello que hicimos en el IFAL, aquello del manual con Aida y tantas otras actividades que seguramente van a ir surgiendo en la conversación, se fue
transformando gradualmente el discurso jurídico. No sé si recuerdas aquella reunión que habíamos tenido con el procurador de justicia, era del Distrito Federal, que habíamos ido a verlo en función de una modificación del Código Penal. Sí, claro. Bueno, entonces ahí te la paso para que me lo preguntes. Era Alanís, ¿no? Era Alanís. Creo que era Alanís, porque era resultado de una violación tumultuaria. Así en el campus universitario, que así yo es. vuelvo a decir, era la reportera, estas mujeres de los diferentes grupos. Mireya fundó un grupo de abogadas, luego perteneció al movimiento a la coalición de mujeres a la feministas. coalición, pero venías del grupo de Anilú. Bueno, no, yo venía de Francia, porque en realidad, porque yo venía llegando a México y, bueno, allá milité muchísimo también. Bueno, estuviste en la Liga en de los Derechos de las Mujeres. Estuviste en esto del tribunal. Cuéntanos eso. Eso antes de entrarle a lo que sigue. Bueno, dejemos en paréntesis lo de, porque ahí este procurador quería o vamos a eso. Bueno, terminemos esto. Sí. Porque eso es interesante, para que la gente entienda que si uno no está vigilante de sus derechos, de la redacción, aunque no sean abogados, por ahí la gente se despacha con la cuchara grande y vemos el desastre que se da en todo el andamiaje jurídico y la estructura, ¿no? Entonces, en esa ocasión, a raíz de todos esos problemas que se habían dado y que nosotras éramos la única organización que estábamos protestando y haciendo Movimiento ruido. Nacional de Mujeres. Eso era el de nuestra querida amiga Esperanza Brito, Anilú Elías, Carmela Barajas. Y bueno, cuando yo regreso de Francia, me invitan a la casa de Alaide Fopa y estaban festejando el primero o el segundo número de FEM, la revista. Y entonces, pero ese es otra parte de esta historia tan amplia que hemos compartido. Bueno, regresando a ese punto, querían modificar la ley, pero había un siguiente artículo en donde hablaban de provocación y ahí yo protesté porque implicaba, obviamente, querían ponerlo, aumentar la pena por violación tumultuaria. Nos pasaban gato por liebre, se va a incrementar. Y ya en el siguiente artículo deslizaban, como no queriendo, la palabra provocación, y yo salté y dije de ninguna manera, porque esto echa por tierra, porque siempre van a argumentar que hubo provocación y cómo lo acreditan, ¿no? Entonces eran y logramos que lo eliminaran, que no pasara como ellos pretendían. Entonces, digamos que son pasos. Tú ya habías regresado de Francia. Sí, yo, porque alguna vez vine y me regresé otra vez, iba y venía, pero para esa ocasión yo ya estaba acá y yo ya estaba... ¿Ya habías estado en el tribunal ya había estado en el tribunal, creo que ya había estado en el tribunal, sí, porque esto fue antes, el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Escuche la audiencia, hubo un Tribunal Internacional contra crímenes contra las mujeres. Para denunciar crímenes contra las mujeres y sobre Bruselas, Bélgica, como 1978. 8, más o menos, sí. De ese tribunal, Simone de Beauvoir, por ahí hay gente que no sabe pronunciar y no me refiero a lo cotidiano, sino a ciertas personas que ejercen cargos políticos, que se traspapela la lengua cuando pronuncia el nombre. Bueno, ¿será por el contenido o por el francés? Por el origen. Y que no fosforean bien las meninges, yo creo. Pero entonces dijo Simone de Beauvoir que la historia de la lucha de las mujeres se medía antes y después del tribunal. Así, la relevancia de este tribunal, que fue internacional porque acudimos mujeres de todas partes del mundo. Y bueno, me tocó el privilegio de formar parte del comité organizador. Yo residía en París en esa época y ahí hicimos muchas reuniones organizativas, pero estaba integrado por francesas, por alemanas, por brasileñas, que había varias brasileñas. Fue cuando se habló por primera vez de femicidio. Así es. Y hubo una socióloga de Estados Unidos, Diana Russell. Que después publica un libro sobre el tribunal. Con otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo el nombre, pero la impulsora, el motor de toda... Diana Russell, por Diana supuesto. Russell. Estuvo acá cuando hicimos la investigación del feminicidio. Bueno. Que gracias a Dios todavía vive.
Dayana, qué Sí, gusto me da Dayana, saber, sí. qué gusto me da saber. Ella se trasladaba a París y ya luego se decidió que fuera en Bruselas el tribunal. En esa época, bueno, yo estaba en Francia y bueno, de una manera muy naif, yo trabajaba en la Embajada de México en París y entonces como para despistar, en vez de Mireya Toto Gutiérrez, yo me llamaba Mireya Gutiérrez. Te cambiabas el Sí, me nombre. cambiaba Bueno, yo sí, era sí, la época del sí, clandestinaje sí, sí, también, era de todas las necesario. corrientes Sí, sí, de sí. izquierda clandestina, Porque lo ¿no? que no sabían en la embajada es que yo ahí imprimía mis panfletos para ir a las manifestaciones y En la las embajada. sí, en la embajada, siempre rompiendo paradigmas y esquemas. Pero bueno, había complicidades. A ver, yo me acuerdo que éramos clandestinas, acabo de hablar Sí, del clandestinaje así es. en el Hotel del Prado, que ya no importa decirlo porque se cayó, ya no existe. En el Hotel del Prado nos reuníamos, tú estabas armando la iniciativa de ley de violencia Así es. que había pedido las primeras interesantes, grupo como de 6 senadoras, entre ellas Silvia Hernández, Ah, sí, Silvia Lupita Hernández. Gómez Maganda. Sí. ¿Qué tal? No, Lupita Gómez Maganda, una de Yucatán que no me acuerdo. que me la acabo de encontrar en una red. Está activa Lupita Gómez Sí, Maganda. totalmente. Está en Totalmente. 50+1, un Sí, sí, grupo. sí, sí, sí. Bueno, estas senadoras lo que quieren es legislar sobre violencia. Y clandestinamente nos reuníamos un grupo en el Hotel del Prado, dizque para armarla. Realmente lo sabían hacer las abogadas, o sea, tú. Y alguna otra, no sé si te acuerdas con quién trabajábamos, además con aquella Antonieta que era como secretaria particular de Silvia Hernández y alguien más. A ver, estaba, ¿quién más estaba? Mira, ahora sí puso carita de que no se acuerda nada, No, la Mireya. verdad que es que no, había una abogada, Carmen, no me acuerdo si se llamaba. Sí, no, Pero en no, fin, no no me recuerdo. acuerdo porque tú eras mi contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínense que estábamos haciendo ahí la ley en clandestinidad y luego nos íbamos con las pancartas al Senado a apoyar la ley. O sea, éramos juez y parte todo el Éramos, tiempo. sí, sí, Y yo hacía las notas. había que hacer de todo. Bueno, Sí. es un poco para contarle a la audiencia que sí son muy atrevidas las chicas del pañuelo verde y de vestidas de negro con quebrando cristales, Ajá. pero que nos tocó lo nuestro. Ah, pero por supuesto, porque era otro tipo de riesgos. Estaba un autoritarismo vertical, no estaba el concepto de ciudadanía desarrollado como ahora está, porque estábamos como masificados. Nos pretenden masificar otra vez ahora, pero eso es lo que no debemos permitir. Ni hoy ni nunca ser masa. Debemos ser ciudadanas y ciudadanos exigiendo nuestros derechos. En aquella época, me acuerdo que todavía la gente tenía miedo de salir. Recordemos claro. cuando salimos a protestar alguna vez en el auditorio contra las Mises. Contra Porque se la Miss México. Hicimos Sí, aquella gran manifestación. Bueno, hicimos. sí, y que dijeron, no, pero va a venir no sé quién y las va a detener, pues paciencia. Entonces, recuerdo a Anilú Elías con sus pancartas, a todo mundo Esperanza allí, Brito. a Esperanza Brito, por supuesto. Entonces, asumimos muchos riesgos. Yo siempre he dicho en las conferencias, y voy a citar alguna vez, le decía yo a Esperanza Brito, nuestra querida Esperanza, que en paz descanse, le decía, ¿habrá algún momento en que dejemos de dar conferencias? Y me dijo sabiamente, no, Mireya, siempre va a ser necesario hablar, concientizar, verbalizar, y por supuesto que ha tenido razón, ¿no? En esa época constantemente estábamos tomando espacios y alguna vez yo decía, nos ha tocado una parte muy difícil porque teníamos en contra todo. La derecha, la izquierda, el centro, Claro, arriba, claro. abajo, la iglesia, las instituciones. Era todo el establishment en contra de las mujeres que nos atrevimos a salir y decir, no, basta de discriminación, queremos una sociedad justa para con las mujeres, que queremos que la vida de las mujeres, que se dice que es lo privado, sea dada a conocer lo que sufren las mujeres en ese espacio privado, entre comillas, ¿no? O sea, lo personal es político, recordemos, ¿no? La reivindicación sobre el cuerpo, el derecho a la educación, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento también como concepto fundamental para evitar la discriminación. Entonces,
fueron riesgos muy grandes que tomamos. Tanto que recordarás que con el caso de Elvira Luz Cruz que me tocó defender, una vez estando en Televisa, que me habían hecho una entrevista allí, de los camarógrafos se baja después uno y me dice, oiga, ¿y usted no tiene miedo por lo que acaba de decir? Le dije, no, ¿por qué voy a tener miedo? Ese caso, contarle al auditorio, es una mujer que vive en el Ajusco, que vive totalmente controlada por la familia del padre de sus hijos menores. Ha sido madre soltera, con lo cual es un elemento para que la suegra y el propio marido la molesten todo el tiempo. Y acaba en una tragedia muy terrible, aquella Terrible. situación tan difícil en que aparecen asesinados sus hijos, todos sus hijos y ella con un cordón en el cuello. Mireya Toto se atreve a defender a esta mujer que es detenida. El primer caso aparece en aquel semanario policíaco amarillo, para no decir el nombre. Ah, no, el ya OEM. iba yo de No. bocón a decir. Digo, sí es. y Mireya Toto como abogada y Conchita Fernández como psicóloga. Y Sara Lovera como excelente reportera, porque ella hizo toda esa La difusión, historia. la historia. Y después 3 o 4 o 5 años de proceso en la cárcel. Así Pero es. quería hacer esto. Cuando damos a conocer que se está defendiendo a Elvira, que hay que ir a fondo a saber qué pasó. Yo no soy la abogada ni la psicóloga, yo soy la única que sostengo la tesis de que lo hicieron entre los dos, en que entre los dos mataron a los niños. Y él estuvo libre desde el principio y siempre y nadie lo investigó. Eso no importa. Lo que iba a decir es que cuando estamos en la defensa de Elvira Luz Cruz, de la cual se hizo una película también muy poco agradable, muy, muy sesgada, A pesar de que insistimos en que se modificara y que la actriz principal trató de hacer algo, pero ni el guionista ni nadie quiso. Lo que iba a decir es que estábamos en la campaña y eso ya no se usa hoy. Se marcaba un número telefónico y te decían la hora exacta. Era el 01 o el 03, la hora exacta. Y en ese minuto pasaban muchos anuncios. Compre tal cosa, venda tal cosa, y ahí decían, un grupo de mujeres defienden a una llena. Sí. No hay que permitírselos. De ese tamaño generamos la reacción, porque era como imposible, no iba a haber... Era imposible. No sé, creo que no se puede decir, pero también hubo una estación, no puedo... ¿no? Sí, no sé. Pues si digo el A nombre. ver, ¿cuál estación? ¿Dónde estaba la Estela Libera o qué? Donde estaba nuestra amiga Sonia Ricker. Ah, eso era Radio Educación. Radio Educación. Sí, eso se puede decir. Bueno, en Radio Educación pasaban la historia y Sonia decía, oye, observa, escucha, cortaban. De repente cuando se hablaba del caso, había interferencias y sacaban del aire la emisión, porque era como una aberración. A ver, pero qué tremendo, ¿no? Solamente por el hecho de ser mujer, ya la habían condenado previamente. Como asesina de sus hijos. Los medios y las instituciones. Ojo, los medios y las instituciones. Yo todavía recuerdo que cuando va a dictar, la juez era una mujer. Y ella me dijo en corto, y ahora lo voy a decir porque ha pasado tantos años, y debo decir... no, y el caso fue internacional. El caso fue internacional, pero debo decir que recientemente me han buscado de diferentes situaciones para el caso, pero como vi de qué se trataba, yo nunca he hablado del asunto. Ahorita estoy hablando por primera vez de esto. La juez me dice en corto, usted me convenció, usted me ha convencido que ella es inocente. Dice, pero la cito aquí para decirle que le voy a dictar sentencia condenatoria. Le dije, ¿pero por qué? Si me está usted diciendo que jurídicamente la he convencido, no personalmente, sino jurídicamente, con las pruebas aportadas. Y me dice, porque como es un atentado a la familia, yo no puedo permitirme liberarla porque pondría yo hasta en riesgo mi trabajo. Y le dije, a ver, licenciada, yo prefiero vender pepitas en el Zócalo a mandar
a la cárcel a un inocente, como está usted haciendo. Pero bueno, allá usted y su conciencia. Atentado a la familia. Tocaste un tema central que tenemos que ir aclarando en este espacio de las voces que yo digo de la Organización Editorial Mexicana. Tenemos que ir aclarando si cómo la familia, que es tan respetada, tan importante, nosotras mismas disfrutamos de nuestras hijas y nuestros hijos y a veces de nuestros amores y de nuestros hogares. Sin embargo, la familia es el receptáculo donde más sufren las mujeres Así y es. donde más anida la discriminación. Yo digo, no sé. Totalmente. Hay una película famosérrima que se llama Family Life, donde por la opresión de la familia hacia una joven de 10 y tantos años, 17, 18 años, termina catatónica. Es impactante la película y debe estar todavía, es una joya, Family Life. Entonces, ahí es donde se gesta en gran medida la opresión por la imposición de los roles tradicionales y las sanciones que trae como consecuencia cuando te atreves a transgredir, cuando te atreves a decir no. Cuando yo digo hay muchas leyes y hay estos atorones a la hora de hacerla efectiva, está jugando eso está jugando 50 años después, Mireya. Sí, pero Sigue jugando. yo creo que lo que Entre los que se resisten, en los que no quieren cumplir la ley, los ministerios públicos, los señores médicos que no quieren hacer un aborto, está jugando esta idea tan tremendamente puesta de la familia tradicional. yo creo que lo que se debate ahora también, Sara, bueno, yo creo que ya no como nosotros nos tocó vivirlo. Ajá. Creo yo que ya se ha ido flexibilizando Ujú. gracias a nuestras luchas y a la lucha de tantos otros grupos que han salido a la calle a reivindicar sus derechos. Creo que ahora lo que está en juego es una lucha muy fuerte eh, entre la democracia o un Estado autoritario. ¿Sí? ¿Y ahí qué tenemos que ver nosotros? Una A ver, dictadura. decirlo. Es democracia versus dictadura es lo que está en juego en este país en este momento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Que cuando hay una dictadura se arrasa con los derechos humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto está establecido y considerado. De manera que si no hay derechos humanos y se considera por los más altos titulares, por el titular de Lo que sea. de diferentes instituciones, que los derechos humanos son un obstáculo, bueno, eso es una condena, es una espada que cae sobre las reivindicaciones en el caso de las mujeres, porque, y de todos, pero hablamos de las mujeres. Y habría que diseccionar qué significa en la práctica la pérdida de los derechos humanos o el tratamiento que se está dando para las mujeres en concreto. Porque Una denegación de justicia, un incremento en los feminicidios, una denegación de justicia, sí, que es una violación enorme al principio de sí, legalidad. eso es impunidad. Y Total. como que se reconoce. Yo digo, ¿por qué nos tiene que importar si este año que estamos comenzando se nulifican los órganos autónomos? ¿Qué chingado? Perdón. ¿Qué nos importa? Ahí lo puedes hacer algo, ¿verdad? ¿Qué nos importa? Alguien me diría, ¿y a mí qué me importa que se cierre el INAI, el INE, la esta de competencia, ¿no? Sí. ¿Cómo nos pega? Sí, lo global nos pega en nuestros derechos, pero ¿cómo es? Bueno, en la parte cotidiana, si tú quieres, trabajas en una empresa X y tú requieres información de descuentos que te están haciendo, de tu antigüedad, de por qué no te reconocen tal, estoy hablando de tu situación laboral, y pides que se te informe. Ya no existe el INAI. Ya no existe, pues ya nadie te puede dar acceso a la información. Pero a ver, si lo vemos como mujeres, para eso, ¿no? Para todo lo que necesitamos saber, porque Así cuando es. tú y yo éramos jovencitas, pues no estaban las estadísticas de la mujer, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no?
¿Y si le pegan al INEGI? Bueno, es tremendo, pero no vayamos muy lejos. Estamos viendo cómo quieren borrar la cifra de desaparecidos y la cifra de feminicidios. Es sabido Y de desaparecidas. Y de desaparecidas. Es sabido que en las cifras de feminicidios, las fiscalías, tanto las estaduales como las federales y demás, no informan lo que se debe. Y si ya de por sí lo que se informa es escandaloso, imaginémonos lo que queda sin informar. Entonces, la sociedad permanece indiferente y entonces la sociedad no se siente involucrada porque creen que eso pasa muy lejos, pasa allá en lugares inaccesibles. No, pasa a diario, cercano a tu familia, cercano a tu entorno. Y es la vida cotidiana del sufrimiento de muchas familias y no tienen información. No tienen información respecto al avance de la investigación. Eso es escandaloso. Eso es tremendo. Y en un momento dado se puede presionar a través del instituto a que se dé en el caso específico. Todo esto que nosotros, alguna corriente llamamos lo que fue la apertura a la democracia y la creación de mecanismos de equilibrio para el poder, de contrapesos al poder. Es un anuncio, todavía no lo vemos totalmente, es un anuncio muy preocupante. Mireya Toto Gutiérrez, que además eres investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB. Y tiene otros muchos títulos que ya pondremos en el anuncio del podcast con su currículum. Quiero darte las gracias enormes, porque este es un esfuerzo por hacer objetivos algunas cosas que se nos enredaron en el camino. Yo estoy en contra del lenguaje ese que nadie entiende, con las mujeres, que a lo mejor tiene que ver con la creación de la cultura y con la educación. Con la educación, sí. No sé si quieres agregar algo súper breve que no te pregunté y qué quieres decir. Bueno, hay tantas cosas que... No, primero felicitarles a la organización, al equipo de trabajo, a tu conducción, a Sara, para recuperar esta y hacerla vigente, ¿no? Recuperar la tradición de lucha de las mujeres en nuestro país, como hacer cercano lo que es el feminismo y no satanizarlo, ¿no? Ubicar. Lamentablemente hay otras partes que a lo mejor sería interesante, como muchas que se dicen feministas utilizaron el feminismo nada más para ascender y reptar, diría yo, porque eso es reptiliano, reptar en los puestos de poder y de dinero y de política, ¿no? Olvidándose de la congruencia. Quiero cerrar con, decía Simone de Beauvoir, que lo más importante en la vida es ser congruente con uno mismo. Y hemos visto y han desfilado frente a nosotros tantas feministas que se dijeron en su momento y que han lucrado nada más y que han hecho mucho daño. Porque entonces pasa algo, inmediatamente vemos, ¿dónde están las feministas? A ver, no eran feministas. Yo siempre he dicho que eran oportunistas, del color que sea. Simplemente aquellas que no han sido congruentes con los valores que defendimos hace tiempo. Tiene que ver con la franja de silencio en esta época. Muy bien. Pues muchas gracias a Natalia Castañeda Páez, a Hanani Araujo Santamaría y a Pablo Sánchez Rivera que nos filma, creyendo que no sabemos que lo está haciendo, por este nuevo capítulo del podcast de La Lobera, y nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias.